¿Cuáles crees que fueron los aciertos, la gestión y cuáles los errores del gobierno de Perón? Hizo muchas reivindicaciones, pero ninguna idea es propia. Es una realidad de los peronistas, les gusta o no. Ninguna idea es propia. Siempre sacaba alguien. Todos los avances sociales que tuvieron son todos sacados a Alfredo Palacios. Después de eso no hubo ningún avance social creado por el propio peronismo. Hasta ahora recién toman conciencia que en 14 años que me enseñaron a mí, que había sido de la constitución de Perón, no pertenece al peronismo. Así que sinceramente yo creo que es una lección de muchas cosas que lo hicieron o no lo llevaron a cabo, sí lo llevaron a cabo, porque claro, tenían mayoría, era más fácil, es social. Pero si hay un montón de cosas que no, por ejemplo los regalos y cosas así, si estamos también porque tengo que regalar cosas, las compro yo me compro la que necesito, no me lo regala el Estado. ¿Ah? Entonces ahí es donde empezó con el clientelismo, donde lo vamos a ver. ¿Cuáles crees que fueron los aciertos y cuáles los errores de la gestión de Perón? Ha sido una gestión difícil de juzgar en términos de aciertos y errores, como si hubiera... Los errores quizás no son de Perón, sino de la situación social, económica, política del país, muy inestable, el país sometido, o la suerte del país sometida a una interna peronista irreconciliable. Perón no supo resolver o no pudo resolver ese problema, y mucho menos Isabel Perón, que no pudo resolver ni ese problema ni ningún otro, obviamente. La gestión de Perón fue muy breve, debido a su muerte. Siempre se puede rescatar la preocupación por los sectores más desposeídos y tomando como base la doctrina peronista, cercana siempre a la doctrina social de la Iglesia. Los errores fueron más bien de quien sucede a Perón después, Isabel, la AAA. Es una gestión difícil de analizar brevemente, porque son tiempos de sucesos violentos, desaciertos, una economía que no se lograba encaminar y la situación política que se hacía ingobernable. ¿Cuáles fueron los hechos o las circunstancias que pudieron justificar la instalación de la dictadura militar en el año 76? Y fundamentalmente, ¿cuáles las razones que pueden explicar la aceptación de los argentinos en la instalación de un régimen no democrático como ese? La degradación de política que venimos teniendo desde el 30 para acá, desgraciadamente no hemos madurado políticamente o como sociedad, hemos decaído cada vez más. Evidentemente se justificaba cualquier tipo de gobierno y nosotros cívicamente somos deplorables. No importa qué partido seamos, somos deplorables. No hicimos nada por defender la democracia. Buena o mala, en contra o a favor, no hicimos nada. Es más, hasta los propios del gobierno no dijeron nada, ni hicieron nada por eso. Entonces, sinceramente, creo que es el motivo por el cual ya no se logra el Estado. La verdad es que yo no comparto esa idea de que el pueblo argentino hubiera aceptado la instalación de un régimen de ese tipo. En todo caso, ha sido un sector de la población la que ha promovido o aceptado tal cosa. Las razones que derivaron en esa lamentable situación se vinculan con el estado de crisis que se vivía en los años que precedieron al golpe de Estado. De todas maneras, esta ha sido una buena excusa que utilizaron los dictadores para usurpar el poder, argumentando que la democracia no era un régimen político capaz de resolver aquellos problemas. Desde mi perspectiva, ello es una argumentación absolutamente errada, pues nada, ni la peor crisis, puede justificar la instalación de un gobierno autoritario que llegue al poder por la fuerza y por fuera de lo que manda la Constitución Nacional. El triunfo del Partido Radical con Alfonsín a la cabeza en las elecciones del año 83. El cansancio y la violencia. ¿Cuáles crees fueron las circunstancias que posibilitaron el triunfo del Partido Radical con Alfonsín a la cabeza en las elecciones del 83? Bueno, creo que hay varios factores que confluyen en ese momento. Básicamente interpreto que más allá de la dictadura militar que ocurre entre el peronismo de los 70 y
el surgimiento de Alfonsín y el Partido Radical a fines de la dictadura, la gente tenía muy vivo, muy presente en su memoria aquellos acontecimientos violentos que habían signado el gobierno peronista de los años 70 y que los exponentes del partido peronista, Luder, Vittel, Herminio Iglesias, no supieron resolver en su momento, y en su campaña se ponían de manifiesto. Por eso creo que la gente con avidez de democracia, de república, de paz, optó por acompañar a Alfonsín y a su discurso un poco más a tono con los tiempos que la sociedad reclamaba. La noción de régimen dictatorial va en contra del concepto de éxito debido al problema de legitimidad de base que tiene un gobierno de este tipo. De todas maneras, los problemas que se supone venían a resolver no se han resuelto, aunque los militares entiendan que fue exitosa la eliminación de las guerrillas. Pero la realidad es que la han terminado a fuerza del terrorismo estatal, de cometer delitos, de llevarse por delante los derechos más básicos y elementales de las personas. Y el fracaso tiene que ver con eso. Vinieron a resolver un problema que no resolvieron y a dejarnos un nuevo problema, que son los desaparecidos, la economía destrozada, una guerra de Malvinas perdida, una imagen en el mundo absolutamente deteriorada. La crisis económica más importante la han producido ellos, y es el día de hoy que se siguen pagando costos de aquellas gestiones de los gobiernos militares. ¿Cuáles crees que fueron los aciertos de la gestión radical y cuáles los errores? El acierto de la libertad en la parte política, los desaciertos, la falta de libertad en la parte económica, que nos llevó a la crisis, apoyada justamente con todo a partir del momento que pierde la provincia de Buenos Aires a manos de Castillo. Y ahí empieza la decadencia y empiezan unos saqueos que milagrosamente acaban a la pocos días, programas que asumen menos, como siempre pasa todo por milagro. ¿Qué puedes señalar como acierto y qué puedes señalar como error de la gestión de Alfonsín? Como error creo básicamente no haber podido resolver el problema económico. El gobierno de Alfonsín ha sido un gobierno donde hubo varios intentos por resolver la cuestión económica, quizás no han sido los mejores aciertos de Alfonsín y de sus ministros. Hubo una inflación o una hiperinflación que en definitiva derivó en una crisis y un estallido social. Y con aciertos, bueno, varias cosas. Fundamentalmente, el tiempo nos informa de una época donde se instalaron nuevamente las instituciones de la democracia, la gente fue aprendiendo a vivir en democracia. Como acierto, aunque no llegó a buen puerto, creo en la reforma sindical que proponía Alfonsín, democratizar los gremios. Como acierto, el juzgamiento a los comandantes o a los integrantes de las juntas de gobierno por los crímenes cometidos en la dictadura militar. Como acierto, la firma del Tratado de Paz con Chile por la disputa y el diferendo por las islas y la soberanía en el canal de Beagle. Como desacierto. Fundamentalmente, una crisis del Partido Justicialista no resuelta durante la dictadura militar. Esto derivó en el fracaso del justicialismo frente a un partido como el Radical, cuyas propuestas para ese tiempo se exhibían mucho más interesantes que las que proponía el Partido Peronista. El Partido Justicialista entendió que ellos iban a ganar las elecciones por el simple hecho de ser peronistas o justicialistas, y que no era necesario hacer propuestas nuevas o concretas. ¿Cuáles son las razones que pueden relacionarse con el éxito o el fracaso del gobierno de Alfonsín? Las razones son que el éxito y el fracaso de qué? De la gestión. El éxito para mí de Alfonsín hubiese sido si hubiese entregado el gobierno el 10 de diciembre de ese año, no el octubre. Pero falló, creo que todo tenía que tener un periodo y se ha respetado ese periodo.
no se vio ni apoyado por el otro partido ni los otros partidos, y se creó todo un ambiente alrededor que no conllevaba, digamos, a las circunstancias. En el mismo periodo, por ejemplo, Grecia tenía una hiperinflación terrible y no hubo ningún tipo de golpe ni nada por el estilo. O sea, no es una cosa a la otra. Son circunstancias armadas, como te digo, el golpe, hubo saqueos, hubo un montón de cosas, y de buenas a primeras de un plumazo parece que los saqueos se acabaron. Si no habían acabado los motivos por los cuales, porque no es que perdemos y apagamos la luz, una cuestión económica no pasa un día para el otro. Entonces, si no pasa eso, ¿cómo es que desaparecieron los saqueos? Aparte, como en los 2001, saqueaban y se llevaban un televisor para comida. Creo que hubo mucho más errores que aciertos. El Partido Radical en el gobierno no supo aprovechar su triunfo en las elecciones, no supo gobernar en coalición con la oposición, y cuando pretendió hacerlo ya no tenía el poder convocante para concretarlo. Se ha tratado de un gobierno débil en términos de poder, que no pudo resolver los problemas con los militares, con los gobiernos, con la economía, con la iglesia, etc. Las razones son básicamente económicas. No pudo resolver los problemas que se arrastraban desde la dictadura. Los desaciertos de los ministros de Economía del alfonsinismo han derivado en una crisis inflacionaria y una crisis social. Tampoco acertó en el terreno político.